hemos escuchado el gran amor que Dios nos tiene y cómo este amor nos ha creado de manera personal con un propósito. Sin embargo, muchos de nosotros tal vez nos hemos preguntado, si Dios me ama tanto, entonces ¿por qué soy incapaz de sentir su amor? ¿Cuál es la razón de que haya tantos males en el mundo? ¿Cuál es la razón por la cual yo no me siento amado? Y es que hay una realidad de la cual todos nosotros debemos ser conscientes y en esta tarde he venido a hablarte de ella, la realidad del pecado. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros rechazamos a Dios y nos separamos de su amor, en ese momento estamos perdiendo esta amistad con Él. Dice la palabra de Dios y fíjate cómo Jesús nos va a explicar lo que es el pecado. Cuando yo voy al Evangelio de Lucas capítulo 15, dice la Escritura: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando nosotros nos alejamos y nos separamos de Dios, somos semejantes a este hijo. Este hijo que en casa lo tiene todo. Este hijo que es heredero y poseedor de todos los bienes de su padre. Sin embargo, no queremos vivir bajo las reglas del padre. No queremos vivir en la casa del padre. Tú y yo sabemos que la herencia se reparte cuando la persona ha muerto. La primera gran ofensa que recibe este padre que ama a sus 2 hijos, es esta: aquel hijo que le pide la herencia antes de que muriera. ¿Sabes qué le estaba queriendo decir? No te metas en mi vida. Yo quiero vivir con mis reglas, a mi forma, a mi tiempo y lejos de ti, lejos de tu casa, lejos de tu presencia. Es lo mismo con el pecado. El pecado es un decirle no a Dios. El pecado es un separarnos de su amor. Es un apartarnos de Él para vivir bajo nuestros criterios, para vivir según nuestro antojo. Cuando una persona peca, dice la Escritura que este joven malgastó todo lo que tenía. El problema es que versículos siguientes dirá que en aquel país vino un tiempo de escasez, un tiempo de crisis, y entonces, ¿qué crees que sucedió? Aquel joven comenzó a pasar necesidad, y tan grande era su necesidad que tuvo la necesidad de ir a pedir trabajo y terminó trabajando con un hombre cuyo trabajo no era de lo más puro que pudiera existir para la mentalidad de un judío. Lo mandaron al campo a cuidar cerdos. Imagínate qué tan grande era el hambre de aquel joven que aquel hubiese querido comerse la comida de los cerdos. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo en casa, tenemos todo y aún así estamos mendigando amor por fuera? Y queremos recibir amor en donde no hay amor. Y queremos llenar nuestro corazón y nuestra vida de cosas que no son Dios. Y mientras tú y yo sigamos buscando en el mundo, terminaremos como aquel joven, malgastando nuestros bienes, malgastando tu alegría, tu felicidad, malgastando tus energías, malgastando lo que tú eres, tus valores, tus principios, tu familia, tu felicidad. Y es que el pecado nos consume. El pecado nos destruye. No solamente es una ofensa a Dios en un sentido moral, es aquello con lo cual nosotros mismos comenzamos a destruirnos y comenzamos a perder nuestra dignidad, tanto de hijos de Dios, pero también como persona. El pecado no solamente nos aparta de Dios y nos afecta de manera personal. Por el pecado, también todas nuestras relaciones quedan quebrantadas. Es imposible tener la unidad en mí mismo. Esa es la razón por la cual un hombre, como San Pablo decía, no logro hacer el bien que quiero, sino hago el mal que no deseo. Por el pecado estamos separados de los demás y de Dios mismo. Por el pecado incluso hay una ruptura con todo lo creado y vivimos bajo la servidumbre del mal, bajo la servidumbre del pecado, como aquel chico que tenía todo en casa y terminó viviendo como esclavo. Hemos rechazado a Dios. Y cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, vamos a querer llenarnos de todo aquello que no es Dios. Es casi imposible saber y poder decir que una persona sin Dios va a lograr su proyecto de felicidad. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro corazón hay un espacio y ese espacio le pertenece solamente a Dios. Tal vez tú seas hoy esa persona que está lejos de Dios, como aquel joven
que estaba esclavo, como aquella persona que se había separado completamente del amor de Dios y cuyo padre no le dejará solo, no le abandonará. En este pecado donde existe este rechazo, tienes que saber que Dios tiene la última palabra. Hoy quisiera pedirle a Dios en un momento muy especial que abra nuestro corazón y que abra también nuestra mente a comprender esta realidad y que tal vez tú mismo reflexiones en tu vida cuál es la situación que te está apartando hoy del amor de Dios, cuál es la situación por la cual tú mismo has rechazado a Dios, cuál es la situación que te tiene como esclavo o como esclava, viviendo en los vicios, viviendo en el pecado, viviendo en la lejanía de Dios. Que hoy sea un momento de reflexión personal para ti y para tu vida. Hemos rechazado el amor de Dios y el proyecto que Él tenía para nuestras vidas. Con el pecado, nosotros hemos rechazado y apartado el amor que Dios nos tiene. Sin embargo, y déjame con esto, te anuncio la mejor noticia para todos los hombres, y no nada más para los hombres de la época de Jesús, sino para los hombres de todos los tiempos, de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier situación económica y de cualquier nación. Dios ha enviado en la plenitud de los tiempos a su Hijo Jesucristo para ser Salvador nuestro. Dice la palabra de Dios y hoy permíteme y escucha atentamente el corazón de la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por medio de Él. Y con esto quiero decirte una situación, una realidad que necesitamos creer y comenzar a asimilar en nuestras vidas a partir de este momento. Cuando Dios envía a su Hijo, no lo envía para condenarlo, no envía al mundo a su Hijo para que el mundo se pierda, sino para que el mundo crea y por este creer en Jesús el mundo tenga vida. No es el pecado, ni el odio, ni el resentimiento, ni las situaciones difíciles o dolorosas de nuestra vida las que tienen la última palabra en nuestra vida. No importa los años que tengas, no importa la situación que tú estés pasando en este momento, quiero decirte algo que es una verdad. No solamente es palabra para ser leída, sino para ser creída, porque la palabra es cierta. Dios ha enviado a su Hijo único y Él es el Salvador del mundo. No hay otro, ni ha existido otro, ni habrá otro por el cual el mundo se salve. Es únicamente a través de Cristo. Y cuando nosotros verdaderamente recibimos esta salvación, entendemos que verdaderamente Dios ha amado al hombre. Y lo ha amado con tanta fuerza, de tal manera, con tanta profundidad, que no le negó nada, ni siquiera a su Hijo único. En la plenitud de los tiempos lo envió. Y lo envió con el propósito de que fuéramos felices, de que tú y yo tengamos vida, de que tú y yo tengamos vida eterna, de que tú y yo tengamos vida en abundancia. ¿Sabes de qué nos puede salvar Jesús? Él quiere y puede salvarnos tanto del pecado, de la miseria, del egoísmo, de las situaciones difíciles y dolorosas, de las heridas, de la tristeza, de aquello que tú bien sabes estás viviendo aquí en tu corazón. Hay muchas personas que a pesar de tenerlo todo, no logran captar el proyecto de felicidad que Cristo quiere darles. Hay muchas personas que a pesar de tenerlo aparentemente todo, siempre sienten un gran vacío en su corazón. Y es que el corazón no descansa hasta que se encuentre con Jesús. Porque nuestro corazón, tu corazón y mi corazón fue creado para el amor de Dios, para ese amor que nos da libertad, para ese amor que nos da esperanza, para ese amor que nos da verdadera vida y una vida nueva. Si tú me preguntas cuál fue la forma en la que Dios te ha amado, déjame decirte que de esa manera tan grande que entregó al Hijo único para que Él, padeciendo, muriendo y resucitando, nos liberara y nos arrancara del poder de las tinieblas para que tengamos
vida, para que tengamos paz y para que tengamos esperanza, porque ese es el proyecto de Dios para cada uno de nosotros, que tú y yo seamos verdaderamente felices, verdaderamente llenos de la presencia de Dios. Él es el único que puede salvarnos, el único que puede darnos vida, el único que puede llenar los vacíos de nuestro corazón. Y con esto quiero decirte, ánimo, porque Él ha vencido al mundo, ha vencido al pecado, ha vencido al mal, ha vencido tu soledad, tu tristeza, tu depresión, esos vicios y todas situaciones adversas y contrarias en las cuales tú te encuentras sumergido hoy. Es Él el que tiene el poder para renovarnos, para transformarnos y para dar vida nueva. Esta salvación que Jesús nos ofrece es una salvación gratuita y es para todo el mundo. Basta con que creas, basta con que tú decidas abrirle verdaderamente tu corazón a Dios y llenar esos vacíos que hay en tu vida. Hoy quiero invitarte, ¿por qué no abrirle ese corazón a Cristo? Vamos a pedirle que sea Él quien derrame su gracia, su amor y su misericordia sobre nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda bondad y de toda misericordia, nosotros sabemos que tú eres Dios y que nos has salvado. Derrama la fuerza de tu amor y de tu salvación en cada corazón, Señor, que hoy se abre a ti, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador. Gracias por habernos amado tanto que nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Danos la libertad que necesitamos como hijos de Dios y danos esperanza para vivir esa vida eterna que tú nos has ganado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu hermana en Cristo, Juliana Santiago. Que Dios te bendiga.